Continuamos con la audiencia inicial. Nos ponemos de pie, por favor. Buenas tardes, por favor. Bien, vamos a dar continuidad a la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía del Ministerio Público, atendiendo también la solicitud del imputado y de la defensa, en el sentido de que en esta misma audiencia se resuelva su situación jurídica. Continuamos hasta este horario en razón de que se desahogaron audiencias diversas en esta sala. Bien, concedo el uso de la voz a la Fiscalía. Señoría, ya fue debidamente sustentada la vinculación a proceso, únicamente solicitando se tome en consideración los datos de prueba que fueron debidamente señalados, en donde cada uno de los, tanto los datos de prueba consistentes en la declaración de la víctima como de los testigos, fueron ambos señalaron la fecha, hora y día en que acontecieron los hechos y el modo en que sucedió el mismo, no habiendo lugar a dudas a los mismos, así como también el ahora presentado fue debidamente señalado tanto por la víctima como por los testigos, sin que haya alguna duda en el señalamiento que hicieron. En cuanto a, tomando en consideración que el delito que se investiga es el de robo ejecutado con violencia agravado, señoría. Es cuanto. El asesor. Gracias, señoría. Una vez que el Ministerio Público se ha llegado a los datos de prueba necesarios y suficientes para acreditar la vinculación a procesos, únicamente su señoría solicitó sea vinculado a proceso el hoy imputado. Es cuanto. Defensa. Gracias, señoría. Señoría, no podrá dictarse un auto de vinculación a proceso a mi representado con los datos que ha presentado la Fiscalía, consistente en únicamente 7 datos, 3 declaraciones, una de la víctima y 2 testigos. Señoría, el objeto del proceso penal es esclarecer el hecho. El artículo 20 en su fracción primera, el apartado A, es muy claro y se debe de cumplir en este momento con el objeto. Si bien es cierto, el estándar que se exige en este momento es mínimo para efectos de formularle la imputación, también lo es para la vinculación y por supuesto no debe de pasar por desapercibido que se tiene que esclarecer el hecho y que se reúnan los requisitos del 19 constitucional, del 316 y el 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero para llegar a la vinculación a proceso, es necesario analizar también el hecho con apariencia de delito, no solo la probable responsabilidad, es decir, se debe de verificar la existencia del hecho, si realmente se dio el hecho como tal, o también si se dio la probable participación o la responsabilidad de mi representado. Señoría, es cierto que los testigos, Darinel Cruz Santiago, Eliseo Sánchez Guzmán y Albertico Gómez Pérez han hecho declaración el día 24 de septiembre del 2019. Eso sí es cierto, existen esas constancias, pero la víctima, Darinel Cruz Santiago, señor juez, en el momento en que compareció ante el fiscal del Ministerio Público en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en lo que respecta al señalamiento, a la identificación y al reconocimiento de las personas que dijo le robaron el numerario, hace mención únicamente que reconoce
a las personas por un nombre y un apellido. Reconoce a uno que se llama Manuel García, Roberto Medina, Víctor Cuesta y José Mazariegos. Eso dice la víctima, pero también dentro del cuerpo de su manifestación, de su comparecencia, refiere que los identifica, y esto es lo importante que hay que tomar en cuenta, que estas personas siempre se dedican a robar y vender drogas. ¿En qué áreas? En Villaflores, en Berriozábal y en otras zonas. Sin embargo, señoría, también dice en la declaración la víctima que estas personas son conocidas porque han participado en diversos hechos, en diversos actos delictivos. Ahí hay algo importante. A partir de esa manifestación, él reconoce o identifica a estas personas, inclusive hace aseveraciones de que en algún momento han salido libres porque no les puede hacer nada la justicia. Eso dice este señor. ¿Qué es lo importante de esto? El sujeto que tiene usted hoy frente a usted, que se llama Elpidio Estrada Pérez, no tiene ningún registro, ningún dato de haber participado en ninguna carpeta de investigación, ni en ninguna averiguación previa, ni en ningún expediente, ni en ninguna causa penal. Es más, ni un expediente administrativo tiene en este momento mi representado. Luego entonces, si esas personas dicen, refiere la víctima directa, Darinel, que conoce o identifica a los que participaron como personas que están involucrados en diversos hechos delictuosos, es evidente que debe de haber un registro. Y la Fiscalía, a través de la policía, investigó si había algunas carpetas, algunas identificaciones, y ¿qué cree? En los informes policiales homologados dijeron que no tenían domicilio, que no los podían identificar y que no los podían encontrar. ¿Qué significa eso, señor juez? Que no existe ningún registro, por lo menos en lo que corresponde. No existe ningún registro que pudiera coincidir con la propia dicho del testigo víctima, en ese momento el señor Darinel. Luego entonces, señor, es importante también tomar en cuenta lo manifestado por el testigo Eliseo Sánchez Guzmán. Eliseo Sánchez Guzmán refiere, en lo que respecta exclusivamente al reconocimiento o señalamiento que hacen de Elpidio Estrada, exactamente lo mismo, que únicamente lo reconocen porque se dedican en Villaflores a andar asaltando a las personas y a vender droga, ya que son tiradores de cocaína, marihuana y pertenecen a una banda de delincuencia organizada en el municipio. Eso dice Eliseo Sánchez Guzmán, y que por eso los pueden identificar. ¿Qué significa esto, señor juez? Significa que evidentemente la persona que buscan como es una persona que probablemente se dedica a estos actos delictivos y que, a decir por los testigos, ha delinquido durante mucho tiempo y la Fiscalía debe tener registros, pero no los tiene en el caso particular del Elpidio, que es la persona que está frente a usted. En el caso del siguiente testigo, que es Albertico Gómez Pérez, señor juez, y lo relativo a la participación de mi representado, el dice también exactamente lo mismo, que identifica a las personas que portaban arma, Roberto Medina y Manuel García, porque también son personas que participan en actos delictivos y pertenecen a grupo de delincuentes, que por eso los tienen identificados y por eso los reconocen. Este puntual hacer notar este detalle, porque evidentemente de los informes policiales homologados que ahorita me ocuparé, se advierte que la propia policía no tenía ningún registro de...
Pero bueno, esos son los 3 datos de prueba que hay. Pero lo relevante, señor juez, es la práctica que comúnmente se hace por parte de la Fiscalía, en donde hacen una transcripción literal de lo que Albertico Gómez Pérez dijo y lo que dijo el otro testigo, Eliseo Sánchez Guzmán. Y esto es importante, señor juez, porque se ha hablado, se ha debatido durante mucho tiempo desde que surgió el sistema, de que no podían permitirse que se hicieran transcripciones exactamente igual, con los mismos errores ortográficos, con los mismos puntos, con las mismas comas, con las mismas palabras, porque es imposible que los testigos puedan tener las mismas palabras. Y en este caso, Albertico Gómez Pérez y Eliseo Sánchez Guzmán dicen en lo relativo a la participación de esas personas en el probable hecho exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero en particular, señor juez? Me refiero a que tanto en la declaración de Eliseo como de Albertico refirieron un texto de casi media cuartilla en donde hacen la declaración. Y lo voy a leer, señoría, porque para la teoría del caso de la defensa es importante y que quiero que me refute la Fiscalía si no es cierto lo que estoy diciendo, que en las 2 declaraciones de Eliseo Sánchez y de Albertico está la misma cita en copy-paste. Si no es cierto, salvo que yo tenga otras constancias, que me corrija la Fiscalía. Por eso me voy a permitir leer, porque es importante, señor juez, para la teoría del caso. Eliseo Sánchez Guzmán y Albertico Gómez Pérez, el 24 de septiembre del 2019, manifestaron lo siguiente: mientras estábamos platicando, vimos que venía saliendo de la tienda mi amigo Darinel, sin ningún material, y cuando estaba cruzando la calle, con dirección hacia donde nosotros estábamos, en eso se pararon frente a él 2 camionetas, una de la marca Ford tipo Ranger color blanca y una camioneta marca Ford Lobo color negra, de donde de la camioneta Ranger descendieron 3 personas del sexo masculino, con el rostro descubierto. Y a bordo de esa unidad se queda un conductor, quien es del sexo masculino, con el motor encendido, y de la camioneta marca Ford tipo Lobo color negra descienden otras 3 personas del sexo masculino, quedándose una persona del sexo masculino en el asiento del conductor de dicha camioneta, con el motor encendido, en donde las 6 personas que bajaron de las referidas unidades rodearon a mi amigo Darinel, siendo que 3 de ellos portaban armas cortas de fuego color negras, al parecer tipo escuadra, quienes le apuntaban y decían que sabían que tenía dinero y que si no los daba, ahí mismo los otros 3 sujetos lo agarraron de la ropa y comenzaron a revisar entre sus pertenencias, despojándolos de dichos sujetos de la cantidad de 20,000 pesos, dinero que momentos antes habíamos contado los 3 en casa de mi amigo Darinel. Esta cita textual, señoría, es la forma de participación de los sujetos y está exactamente igual en las 2 declaraciones. Es imposible, es inverosímil que esté exactamente igual, salvo que se haya pasado de esta siguiente manera, que haya sido copy-paste. Por lo tanto, esta defensa no puede permitir y pasar por desapercibido que estas declaraciones adquieran en este momento, aunque sea mínimo el estándar, un valor indiciario para poder dictarle un auto de vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con las formalidades del procedimiento. Por lo mismo, se tilda de ilegal esta actuación en lo que respecta a la participación de los sujetos. No nos vamos a meter por esta defensa en el hecho delictivo, no, pero sí en la probable participación y sí en la probable responsabilidad, porque es imposible e inverosímil que esto haya sucedido al mismo tiempo por parte de los 2 testigos. Lo creo si lo copian y lo pegan, pero eso es una práctica que todos aquí nosotros sabemos. Ahora bien, señoría, dicho lo anterior de estos 3 datos de prueba, que más adelante mencionaré su nulidad,
Pasamos al cuarto dato de prueba. El cuarto dato de prueba es un informe policial homologado que rindió el policía Adán de Jesús Bonifaz Díaz. Ese informe policial que rinde este policía, señor juez, de fecha 25 de septiembre del 2019, que anunció la Fiscalía como dato de prueba, desde este momento se tilda de ilegal a la luz de el artículo 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque en este momento dictarle un auto de vinculación a proceso a mi representado, tomando en cuenta este dato de prueba, es digno de violación de derecho humano. Y le voy a decir por qué. Porque están violando el procedimiento. ¿En qué motivo lo violan? El artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales los obliga y les exige a la policía y al fiscal del Ministerio Público a que registren todas las actuaciones y señala una serie de requisitos. Ese 217 establece claramente qué es lo que tienen que hacer, y el policía en su informe policial homologado, que es un acto de investigación, únicamente dice: con la finalidad de dar cumplimiento a su encomienda, el suscrito Adán de Jesús Bonifaz Díaz, agente de la Policía Especializada, adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, con esta propia fecha, primeramente me constituí al municipio de Berriozábal. Señoría, el municipio de Berriozábal, usted lo sabe, es un municipio enorme. ¿Qué parte? Ahí nos debe de decir el policía, en tal lugar, dice, el municipio de Berriozábal. ¿Dónde? No lo sabemos. Ya que se tiene conocimiento que el imputado de nombre Manuel García N. tiene su domicilio en dicho lugar. Sí, pero ¿en dónde? Por lo que, al estar ahí constituidos, ¿en dónde? Nos entrevistamos con diferentes personas. ¿Qué personas? Y al hacerles saber el motivo de nuestras investigaciones, se obtuvo información de que el nombre correcto es Manuel de... Señoría, ¿cuántos habitantes hay en Berriozábal? Hay muchos. ¿Usted cree que no puede existir otro Manuel con otro apellido? Claro que sí. Pero esta investigación, este acto, carece de legalidad porque no cumple el artículo 217. Y dice que ya tienen el domicilio de Manuel porque encontraron a gente. En Berriozábal, señoría, si llegan los domingos, hay un montón de gente en el parque. No es posible que no tengan el registro de qué personas pudieron haber entrevistados. Y sigue, que estas personas se niegan a dar entrevistas, las personas entrevistadas se niegan a dar su identificación, su nombre, por tener miedo a represalias. Porque el señor Manuel de Jesús García es una persona que es una persona criminal. Luego entonces también, señoría, este documento, en el último apartado, el último párrafo, dice: continuando con las investigaciones, me constituí, ya dijo que estaba en Berriozábal, nunca dijo a qué horas llegó. El día tiene 24 horas. Luego dice, continuando con las investigaciones, ¿de qué día? ¿Cuándo? Ese mismo día. No dice nada de eso. Me constituí al municipio de Villaflores. De Berriozábal salió a Villaflores, en donde durante varias horas, ¿cuándo inició? ¿A qué horas terminó? Tampoco lo dice. Realicé recorridos y entrevistas. ¿Recorridos en dónde? ¿Cuántas colonias tiene Berriozábal? Villaflores. ¿Cuántos barrios? Muchos. Y entrevistas con distintas personas que habitan en dicho municipio, quienes no quisieron identificarse. Y ahí obtiene, dice, como dato, que los nombres correctos y completos de los sujetos activos en la presente indagatoria son... Señoría, esto no cumple con el artículo 217, no cumple con los requisitos establecidos por el Código para hacer estos actos de investigación. Esto es ilegal. A todas luces se advierte que este tipo de informes policiales homologados
no cumple con los requisitos, viola los derechos, y más aún en este momento, que con este documento pueden vincular a proceso a una persona que ni siquiera tiene la identificación, no tienen el reconocimiento de los testigos que depusieron el 24 de septiembre. Por eso, a la luz del 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 217 del Código Nacional, también se pide la nulidad de este acto de investigación, porque los policías tienen la obligación de registrar todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de cualquier delito, utilizando cualquier medio que permita garantizar la información recabada. Aquí no tenemos garantía de la información recabada. Esa es la parte de la violación. ¿Cómo nos garantizan que realmente obtuvieron esa información? ¿Por el hecho de ser policías? No, señoría. Entiendo la buena fe, me queda claro, pero no se tiene la garantía de que la información recabada sea completa, íntegra y exacta. Y también aquí viene un derecho para la defensa, que se tenga el acceso a la misma por las partes para poder debatirlo conforme a la ley. ¿Cómo puedo yo refutar una información de unos testigos que no tengo el nombre? ¿Cómo puedo refutar yo este informe policial homologado si no sé si llegó, a qué hora llegó, dónde llegó, con quién se entrevistó? Me deja en estado de indefensión, sobre todo no cumple con el artículo 217. Y la obligación, dice el precepto legal, deberán, ni siquiera le está preguntando si es optativo, deberán, le está imponiendo una obligación a la policía, y en este informe policial homologado no lo cumplió. Por lo tanto, es ilegal y se debe de anular esa actuación. El informe policial número 5, como dato de prueba. Este dato de prueba es de fecha 27 de septiembre del 2019. Este informe lo rinde nuevamente el policía Adán de Jesús Bonifaz Díaz. Pero, señoría, este informe que rinde se refiere a un croquis ilustrativo, ubicación y fotografías de una dirección séptima norte entre segunda y tercera oriente, número 334, barrio Santa Cecilia, Berriozábal, y se refiere a un domicilio de Manuel de Jesús García Velasco. Este informe es irrelevante, es impertinente y debe ser excluido en este momento para lo que corresponde a la imputación y a la solicitud de vinculación de porque no tiene nada que ver. Lo anunció la Fiscalía como dato de prueba y lo anunció como número 5. Por lo tanto, al no ser idóneo ni pertinente, pues no tiene caso, es impertinente y se debe de excluir en los términos que establece este código, tomando en consideración precisamente que no tiene nada que ver, con el... En cuanto al dato de prueba número 6, que es otro informe policial homologado del policía Adán de Jesús Bonifaz Díaz, este lo presenta el 1 de octubre del año 2019, también anunciado por la Fiscalía como número 6. En este caso, cobra relevancia lo argumentado en el primer informe policial homologado, señalado como número 4, es decir, no cumple los requisitos del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a que deben de ser registradas todas las actuaciones de los policías. Es una obligación que establece el artículo antes en comento. Por lo tanto, este informe, al igual que el anterior, que el señalado como dato de prueba número 4, refiere dicho policía, continuando con las investigaciones, el suscrito Adán
de Jesús Bonifaz Díaz, agente de la policía, adscrito a la policía de alto impacto, en diferentes días y horarios. ¿Qué días? No señala, no precisa y está obligado a registrarlo. ¿En qué horarios? Tampoco, y está obligado. Me constituí, dice, a diversas colonias que conforman el municipio de Villaflores, Chiapas, con la finalidad de obtener mayores y mejores datos de prueba. Esos datos de prueba respecto a las personas identificadas con los nombres de Manuel de Jesús Velasco y otros, en donde realicé recorridos, vigilancia continua y permanente en las inmediaciones del lugar, donde indagué con personas que transitaban por el lugar, quienes omitieron sus nombres, ya que no quieren verse involucrados en problemas porque son personas que se dedican a la delincuencia. Y dice que recaba los nombres nuevamente y que estas personas son muy peligrosos, ya que siempre andan armados, cometen robos a comercios, transeúntes, así como a distribuidores, así como son distribuidores de marihuana y cocaína, perteneciendo a un grupo de delincuencia organizada. Señoría, este informe policial homologado también se debe de decretar su nulidad por contravenir las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 217. Esta nulidad debe de fundarse en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su segundo párrafo, es decir, los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el efecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Señoría, este acto de investigación no puede ser saneado ni convalidado porque no cumplieron con los requisitos del 217. Nunca registraron todo lo que estaban haciendo, únicamente lo mencionan. Es muy fácil, señoría, venir y empezar a decir que fui a las colonias. Sí, pero ¿cuáles colonias? ¿Cuántas colonias tiene Villaflores? ¿Cuánta gente pasa por ahí? Es cierto que muchas personas se niegan a proporcionar sus datos, es cierto que muchas personas se niegan a identificarse al dar información, eso lo sabemos. Sin embargo, señor juez, frente a esa debilidad en el registro, la policía debe de buscar otros medios que permitan garantizar y sobre todo que hoy en esta audiencia nosotros tengamos la certeza de que esa información es exacta, de que esa información es verídica, porque estamos para eso, señoría. En este momento estamos para eso, para velar no solo sobre los derechos de él, sino también de la víctima. Pero en ese caso se debe de exigir a la policía que cumpla con las formalidades, y al no cumplir y violentar el artículo 217, opera el 97 en su segundo párrafo, la nulidad. Es por eso que se pide la nulidad de el dato de prueba número 4, el dato de prueba número 6 y que se excluya el dato de prueba número 5 por ser impertinente e irrelevante. El 4 y el 6 por contravenir al artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 97 en su segundo párrafo. Por último, el último de los datos de prueba consiste en un informe de intervención respecto a una pericial en criminalística para la ubicación del lugar donde se perpetuó el hecho materia de esta imputación. Sin embargo, señoría, al respecto no hay mayor debate sobre la misma, toda vez que son imágenes fotográficas que no le repercuten en la decisión de la participación de mi representado. Sin embargo, y por último, señor juez, los datos de prueba consistente en las 3 entrevistas, 3 comparecencias de la víctima y los 2 testigos, si esa
se toma en consideración en este momento para dictar un auto de vinculación, se debe de atender, señor juez, que no ha sido reconocido mi representado como la persona que participó en el hecho materia de acusación. Y esto también contraviene el Código Nacional de Procedimientos Penales porque existe específicamente lo establecido para el reconocimiento de personas y el reconocimiento de a través de imágenes fotográficas, y por parte de la víctima y de los ofendidos no se han cumplido los procedimientos para reconocer a personas, ni de manera personal, ni a través de identificación fotográfica como lo establece el 277 y el 279. Porque es más, en la declaración de estos testigos únicamente refieren que se trata de, que reconocen a, no saben el segundo apellido. No existe una plena identificación por parte del testigo de la víctima y de los dos testigos presenciales de los hechos. ¿De qué, señor juez? De que Pérez, que hoy está aquí en esta audiencia, es la persona que el día que refieren cometió el hecho delictivo. Ese reconocimiento no está en la carpeta de investigación y por lo tanto carece para que en este momento se dicte un auto de vinculación a mi representado. Es por ello, señor juez, que atendiendo las reglas del 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe de valorar y ponderar en este momento las argumentaciones que ha vertido esta defensa a la luz del 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es en este debate donde se tiene que decidir respecto a la vinculación y a la refutación que va a dar la Fiscalía respecto de lo que yo acabo de manifestar. Por lo tanto, señor juez, la Fiscalía podrá decir, el testimonio vertido por los testigos sí son exactamente igual, porque no va a poder decir que no son igual. Va a decir, son exactamente igual, la misma punto y la misma coma, pero eso ya es un criterio superado. Sí, es un criterio superado, pero estamos de acuerdo que a la luz de la máxima de la experiencia, señor juez, de la lógica que usted tiene como juez, como juzgador a lo largo de todos estos años, se dará cuenta de que no puede ser posible que en este nuevo sistema existan todavía esas prácticas que permitan dictar un auto de vinculación o solicitar auto de vinculación por parte de la Fiscalía siendo violatorio de derechos humanos. Es necesario que en este momento se dicte un auto de no vinculación, y no porque no haya cometido el hecho mi representado en el supuesto sin conceder, sino porque toda la investigación está plagada de vicios de legalidad, y de acuerdo al 16 constitucional, el 17 constitucional y evidentemente el 19, es evidente que no se puede dictar un auto de vinculación a proceso. Más allá de la responsabilidad que le puede atribuir la Fiscalía a mi representado, tampoco se acreditaron los elementos del tipo penal. La geneidad nunca fue acreditada, más que el hecho de decir que contaron el dinero en la casa de Darinel. Nunca existió un tema de preexistencia, más que el hecho de que contaron el dinero. Pero así como contaron el dinero, también dicen que... Pero nunca dijeron que este Pérez es el responsable de ese hecho delictivo. Es por ello que, de conformidad con el artículo 25 del Código Penal para el Estado de Chiapas, pido la atipicidad por ausencia de conducta de el Pérez, no del que señalan los testigos, porque es muy fácil encontrar a muchos, pero ¿quién fue? Si no hay una sindicación directa para los informes policial donde obtienen el nombre correcto, señor juez, ha quedado solicitada la nulidad de esos informes policial homologados donde aparece el nombre de por no cumplir el artículo 217, obligación de la policía.
Luego entonces, señor juez, para concluir, solicito que al no reunirse primeramente los elementos del tipo penal objetivos y subjetivos del delito de robo que se le atribuye a mi representado, y ante la solicitud de atipicidad por ausencia de conducta como causa de exclusión, solicito que se dicte un auto de no vinculación a proceso, porque mi representado no ha sido señalado, no ha sido reconocido de acuerdo al 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no es suficiente que se mencione por los 3 testigos, tan no es suficiente que tuvieron que haber investigado el nombre correcto. Y el nombre correcto, en su investigación la policía violó hoy el derecho humano de mi representado al haberle ejecutado una orden de aprehensión por un hecho que no cometió, que no participó. Por lo tanto, señor juez, solicito se dicte un auto de no vinculación a proceso, atendiendo las reglas de la valoración, las máximas de la experiencia, la lógica y la experiencia de su señoría. ¿Es cuánto, señor juez? Fiscalía. Sí, señoría, únicamente hacer mención que en esta etapa procesal en la que nos encontramos es de establecerse que debe de justificarse la existencia de un hecho que la ley señala como delito, que en este caso es el delito de robo ejecutado con violencia agravado, el cual ya señalamos sus fundamentos legales, en el cual se encontraba constituido, el cual, de acuerdo a las declaraciones de la víctima, de nombre Darinel Cruz Santiago, con la presencia de los testigos, presenciaron los hechos Eliseo Sánchez Guzmán y Albertico Gómez Pérez, se establece que efectivamente existió un hecho que la ley señala como delito, ¿sí?, al consistir en el apoderamiento que le realizaron a la hoy víctima de la cantidad de 20,000 pesos, el cual se encontraba caminando sobre la Cuarta Poniente, entre Avenida Central y Primera Sur del barrio San Martín, del municipio de Villaflores, Chiapas, perpetuado por 7 personas más, entre 8 personas, entre los que se encontraban el señor máxime que fueron debidamente señalados en las declaraciones de estas personas, establecieron el día, el lugar y la hora en que ocurrieron. Declaraciones a las cuales no pueden dejarse de conceder valor probatorio en su momento, toda vez que fueron presenciados por las personas, por sus sentidos, ¿sí?, y no lugar a dudas, y tomando en consideración que vieron los mismos hechos, no pueden variar su narrativa en cuanto a los hechos, porque es un mismo hecho que vieron las personas, no que hayan estado en lugares distintos. Y de la misma manera, en cuanto a la probabilidad de la comisión o la participación del activo, debe tenerse en esta etapa procesal en la que nos encontramos, que efectivamente existe la probabilidad de que el participó en la comisión del hecho delictivo que señala la ley penal, toda vez que fue reconocido por la víctima y los 2 testigos. Aunado a ello, que en esta etapa procesal todavía faltan diligencias por desahogarse, por eso se contempla dentro del juicio o del nuevo sistema una etapa en la cual de investigación complementaria, en la cual se allegarán de mayores datos de prueba, para en su momento dado la víctima pueda identificar plenamente y sin temor a dudas a la persona de nombre que tenemos. Toda vez que en este momento procesal, con los datos de prueba que se cuentan, su señoría, existe la probabilidad de que él cometió el hecho delictivo que la ley señala en este momento. Y en cuanto al informe de investigación de los policías, su señoría, es de establecer que fue realizado por un agente de la policía especializada, que en su momento dado también la defensa, en la etapa procesal en que nos encontremos, podrá contar con su testimonio de él
y podrá interrogarlo de acuerdo a su informe que haya rendido. Por eso, señoría, en esta etapa procesal es con los datos de prueba con que se encuentran, es suficiente, señoría, para dictar un acto de vinculación a proceso, toda vez, como se ha dicho, está la existencia de un hecho que la ley califica como delito y también la probable participación del sujeto activo que haya cometido el hecho. Ante esa duda, su señoría, no se puede no dictar un acto de no vinculación a proceso, sino que al contrario, un acto de vinculación a proceso para así salvaguardar las garantías también de la víctima, que en su momento dado podrá hacer el señalamiento correspondiente, su señoría. Es cuanto. Asesor. Sí, gracias, señoría. Dando contestación a la contestación de la auto no vinculación que solicita la defensa, hago referencia a su señoría que ha quedado debidamente en cuanto a los puntos 4 y 6 que ofertaron el Ministerio Público como dato de prueba, han quedado debidamente requisitados de acuerdo al artículo 217 dichos informes policiales, toda vez que ha quedado debidamente registrado lo actuado por estas personas, en las cuales señalan los motivos por los cuales no pudieron recabar las entrevistas pertinentes de acuerdo a las personas que entrevistaron en los distintos municipios a los cuales se constituyeron para efectos de individualizar a los sujetos activos que cometieron el hecho delictivo. Ahora bien, su señoría, ha quedado debidamente satisfecho los requisitos exigidos por el Código Nacional de acuerdo al articulado 316, toda vez que para esta etapa procesal en la cual nos encontramos, la cual es desformalizada, se estima un mínimo estándar probatorio y la víctima de nombre Darinel Cruz Santiago ha hecho el señalamiento directo de que cometió dicho hecho, lo cual se encuentra debidamente robustecido con las testimoniales de Eliseo Sánchez Guzmán y Albertico Gómez Pérez, como ya lo hemos escuchado, en la sustentación de vinculación a proceso. Por lo cual, su señoría, ha quedado debidamente requisitado lo que señala en su fracción tercera dicho artículo, en la cual sí se estableció que dicha persona participó en dicho hecho delictivo, así como su probable responsabilidad en el mismo. Y hasta el momento, su señoría, la defensa hace manifestaciones y en las cuales hasta el momento no obra ningún dato de prueba que haya ofertado para efectos de desvirtuar las pruebas que ya ha ofertado el Ministerio Público. Es cuanto, su señoría. Por última ocasión, defensa. Gracias, señoría. En el orden en que fueron hechas las manifestaciones será contestada la réplica. Primero que nada, señor juez, dice el fiscal que mi representado fue reconocido. No fue reconocido. Se mencionó un nombre. Tan no fue reconocido que tuvieron ellos que andar investigando cómo se llamaba o cuál era el segundo apellido de esa persona. No fue reconocido, que quede claro. Dijo el fiscal ahorita, fue reconocido por los testigos. No, no fue reconocido, fue señalado, mencionaron el nombre, no fue reconocido. Porque para los efectos del reconocimiento de persona tenemos el 277 y 279. Pero me dice el fiscal que tendremos la oportunidad en el proceso y que la víctima va a venir y va a identificar. No, señor juez, en el proceso no hay identificación de personas. Eso es un acto de investigación, así lo establece el Código Nacional. Son actos de investigación y ese acto de investigación de reconocimiento de persona no existe en esta carpeta de investigación. Y por lo tanto, al no existir de conformidad con el 277 o el 279, no existe reconocimiento de persona. No podemos decir que está debidamente reconocido como la persona que el 23 de septiembre del 2019 cometió el hecho delictivo. No podemos decirlo, ni la Fiscalía lo sabe, ni la Fiscalía le consta. ¿Por qué? Porque no ocurrió, señor juez. Eso no ocurrió. Y aún así, no está en la carpeta de investigación como algún dato de prueba. Y el dato de prueba que la Fiscalía presenta como número 4 y número 6, consistente en los informes policiales homologados donde se obtienen los nombres, se ha pedido la nulidad de esos actos de investigación en términos del 97, párrafo segundo. Ahora bien, para la asesora,
respecto a que los datos precisos del informe policial homologado de donde se obtuvo el nombre, que se cumplió con los requisitos, que cumplieron con los requisitos al establecer la actuación que realizaron. Hay que decirle a la asesora jurídica que el 217 establece requisitos que se deben de cumplir, y en el segundo párrafo establece un estándar mínimo. Dice, deberán contener por lo menos, la indicación de fecha. Ok, está la fecha del informe. La hora, no tiene hora, señor juez. El lugar, mencionan que llegó a las colonias de Villaflores, que fue a las colonias de Berriozábal, pero, señoría, ese es un municipio. El lugar debe ser preciso, calle, entre qué avenida, y la identificación de las personas. Reconozco que muchas personas no se quieren identificar, me queda claro, pero sí deben de cumplir los anteriores requisitos. ¿Para qué? Esto se debe hacer, señor juez, porque el mismo precepto lo dice, para garantizar que la información recibida sea completa, íntegra, exacta, y venir hoy con usted y no tratar de sorprender de que con ese informe se cumplió con el 217, porque no hay que olvidar que usted es un juez garante de la constitucionalidad y de la legalidad. Por lo tanto, no se puede venir a sorprender diciendo, sí, sí cumplieron, si no refutaron lo que yo depuse, señor juez. No refutaron, no me dijeron nada de que sí cumplieron con esos requisitos, más que la única aseveración de la asesora. Por lo tanto, esta defensa sostiene la solicitud de nulidad de los datos de prueba señalados con el número 4, con el número 6, donde se obtuvo el nombre de atendiendo al 97 del Código Nacional en su segundo párrafo, y también solicito la nulidad de las 3 declaraciones realizadas por Daniel en lo que respecta a lo que hoy nos interesa, la transcripción literal de la participación de los 6 sujetos en el hecho delictivo. ¿Es cuánto, señor juez? Bien. ¿Alguna manifestación? Sí, su señoría, quiero manifestar que no he cometido ningún delito. ¿Es cuánto? Bien, me voy a pronunciar respecto a la solicitud que hace la Fiscalía del Ministerio Público en el sentido de que se vincule a proceso a el PID por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo ejecutado con violencia y agravado, previsto por los numerales 270, párrafo primero, fracción primera, 274, 275, fracción segunda y cuarta, 276, penúltimo párrafo, fracción segunda, en relación a los numerales 10, que es una hipótesis de acción, 14, fracción primera, que es un delito instantáneo, 15, segundo párrafo, que es una conducta dolosa, 19, fracción tercera como coautor material, todo del Código Sustantivo Penal de la entidad que se dice cometido en agravio de Darinel Cruz Santiago. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se le imputa al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El artículo 316 de la ley en la materia señala los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso. Estos son los siguientes: que se haya formulado la imputación, esta la realizó inicialmente la Fiscalía del Ministerio Público,
que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, también se le hizo saber ese derecho y estando debidamente impuesto de ello y asistido de su defensa dijo guardar silencio. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. También establece el citado numeral que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. La Fiscalía del Ministerio Público citó la siguiente calificación jurídica. Artículo 270. Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo. Se entiende por apoderamiento la remoción de la cosa de su lugar de origen con el ánimo de apropiársela. El delito de robo se tendrá por consumado desde el momento en que el sujeto activo realice la conducta de apoderamiento, aunque después abandone la cosa o sea desapoderado de ella. Al responsable del delito de robo se sancionará, fracción primera, con prisión de 3 meses a 3 años y multa hasta de 50 días de salario cuando el valor de lo robado no exceda de 300 días de salario. El artículo 274 establece si el robo se cometiere con violencia física o moral, se agregarán de 6 meses a 3 años de prisión a la pena que corresponda por el delito de robo cometido. Si la violencia constituye en sí misma otro delito, se aplicarán las reglas del concurso. Se entiende por violencia moral en el robo, el amagar o amenazar a una persona con causarle por cualquier medio un mal grave, actual e inmediato a ella misma o a un tercero que lo acompañe. El artículo 275 establece que para la imposición de la sanción el robo se tendrá por ejecutado con violencia, fracción segunda, cuando el delito se ejecute por 2 o más personas, fracción cuarta, cuando el sujeto activo se encuentre armado. El artículo 276 establece, además de las penas establecidas en el robo, se entenderá agravado y la pena que le corresponde se aumentará de 4 a 14 años de prisión cuando el delito se realice en las siguientes circunstancias, fracción segunda, en contra de un transeúnte. La Fiscalía del Ministerio Público, para sustentar su petición, expuso los siguientes datos probatorios, de los cuales me voy a pronunciar, no así de los informes policiales de fecha 25 de septiembre, de 27 de septiembre y 1 de octubre del 2019, ello atendiendo que del contenido de esos informes se puede establecer que se refieren a circunstancias que no tienen relación con los hechos. Los siguientes datos probatorios, independientemente de los que ya me pronuncié, que serán excluidos, la Fiscalía ofertó la entrevista de la víctima, Darinel Cruz Santiago, quien refiere que el día 23 de septiembre del 2019, en compañía de 2 amigos, Eliseo Sánchez Guzmán y Albertico Gómez Pérez, se dirigieron a la ferretería El Proveedor, que se encuentra ubicado en Cuarta Poniente, entre Avenida Central y Primera Sur, Barrio San Martín, en Villa Flores, Chiapas, con la finalidad de cotizar precios de material, de piezas de fontanería. Sin embargo, sus amigos lo esperaron fuera por lo que él ingresó y después de haber cotizado dichos precios se retiró del lugar, y justo cuando estaba cruzando la calle se estacionaron frente a él 2 camionetas, una de la marca Ford tipo Ranger color blanca y otra marca Ford tipo Lobo color negra,
de donde de la camioneta Ranger descendieron 3 personas del sexo masculino con el rostro descubierto, mientras que de la camioneta marca Ford tipo Lobo, color negra, descendieron otras 3 personas del sexo masculino, por lo que estas 6 personas se bajaron, lo rodearon. 3 de ellos portaban armas cortas de fuego color negras, al parecer tipo escuadra, quienes le apuntaban y decían que sabían que él tenía dinero y que se los entregara ahí mismo, de lo contrario lo iban a matar. Mientras que los otros 3 sujetos comenzaron a revisarle entre sus pertenencias, manifestándole que le había cargado la verga, que si ponía resistencia ahí mismo lo iban a matar, quitándole la cantidad de 20,000 pesos. Reconociendo en ese momento a Manuel García, Roberto Medina N como las personas que portaban armas de fuego, y 2 de los sujetos que lo revisaron, quienes responden a los nombres de Víctor Cuesta N y José Mazariegos N. También citó como dato probatorio a la Fiscalía la entrevista del testigo Eliseo Sánchez Guzmán, quien refiere que el día 23 de septiembre del año en curso pasó a la casa de su amigo Darinel Cruz Santiago, quien tiene su domicilio particular en calle Estrella Lote 9, Manzana 2, fraccionamiento Las Margaritas, en Villaflores, quien se encontraba acompañado de otro amigo de nombre Albertico Gómez Pérez, quienes platicaban sobre unos arreglos de fontanería, por lo que su amigo Darinel Cruz Santiago le solicitó un préstamo por la cantidad de 3,000 pesos para comprar su material y herramienta, ya que su presupuesto que le había dado el fontanero era por la cantidad de 20,000 pesos. Accediendo a prestarle dicha cantidad, fue entonces que Darinel Cruz Santiago les pidió que le acompañara a la ferretería El Porvenir, ubicado en Cuarta Poniente, Avenida Central y Primera Sur, barrio San Martín del municipio de Villaflores, por lo que al llegar a dicho lugar se quedó afuera en compañía de Albertico Gómez Pérez, mientras que su amigo Darinel ingresó a cotizar los precios del material que necesitaba. En eso vieron que salió su amigo Darinel de la ferretería sin haber comprado nada. Cuando estaba cruzando la calle, se pararon frente a él 2 camionetas, una de la marca Ford tipo Ranger color blanca y una camioneta marca Ford tipo Lobo color negra, de donde de la camioneta Ranger descendieron 3 personas del sexo masculino con el rostro descubierto, y de la camioneta Ford tipo Lobo color negra descendieron otras 3 personas del sexo masculino, de donde las 6 personas que bajaron de las referidas unidades rodearon a su amigo Darinel, por lo que 3 personas portaban armas cortas de fuego color negro, tipo escuadra, y apuntaban a su amigo Darinel y decían que sabían que tenía dinero y que si no se los daba, ahí mismo lo iban a matar, mientras que los otros 3 sujetos lo agarraron de la ropa y comenzaron a revisar entre sus pertenencias, despojándolo de la cantidad de 20,000 pesos. La entrevista del testigo Albertico Gómez Pérez, quien refiere que el día 23 de septiembre de 2019 se encontraba en el domicilio ubicado en calle Estrella número 9, Manzana 2, fraccionamiento Las Margaritas, de esta ciudad de Villaflores, de propiedad de su amigo Darinel Cruz Santiago, cuando en eso llegó un amigo en común de nombre Eliseo Sánchez Guzmán, con quien después de platicar un rato, su amigo Darinel Cruz Santiago solicitó un préstamo por la cantidad de 3,000 pesos para comprar material de fontanería, por lo que su amigo Eliseo Sánchez Guzmán le prestó dicha cantidad de dinero. Fue que en ese momento Darinel les pidió que lo acompañaran a comprar su material, por lo que al llegar aproximadamente a las 12 horas a la ferretería El Proveedor, que se ubica en la Cuarta Poniente entre Avenida Central y Primera Sur, barrio San Martín de esta ciudad, fue que esperaron a su amigo Darinel fuera y observaron que Darinel Cruz que salió de la tienda sin ningún material, y justo cuando cruzaba la calle
se estacionaron frente a Darinel 2 camionetas, una de la marca Ford tipo Ranger color blanca y una camioneta marca Ford tipo Lobo color negra, de donde de la camioneta Ranger descendieron 3 personas del sexo masculino con el rostro descubierto. Mientras tanto, de la camioneta marca Ford Lobo color negra descendieron otras 3 personas del sexo masculino, por lo que dichas personas rodearon a Darinel, siendo que 3 de ellos portaban armas de fuego color negra, al parecer tipo escuadras, quienes le apuntaron y le decían que sabían que tenía dinero y que si no se los daba ahí lo iban a matar. Mientras los otros 3 sujetos lo agarraron de la ropa y comenzaron a revisarlo entre sus pertenencias, despojándolo de la cantidad de 20,000 pesos, que logró reconocer a esas personas, quien portaba un arma de fuego con la que amagó a la víctima. Dictamen de criminalística de campo que fue practicado en el lugar donde se ubica la ferretería. Esos datos probatorios a criterio de este juzgador resultan insuficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito. Pues en primer lugar, el fiscal del Ministerio Público, al formular la imputación y solicitar vinculación a proceso, no precisó que, como lo refiere la víctima, sea la misma persona en contra de quien ha formulado la imputación, quien dijo llamarse. No se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, puesto que no así lo ha señalado la Fiscalía del Ministerio Público. Por otra parte, del testimonio de Eliseo Sánchez Guzmán, si bien refiere haber presenciado los hechos y que reconoció a las personas que descendieron de la unidad, también señala que fue su amigo quien le dijo que reconoció al hoy imputado. Esto nos quiere establecer que dicho testigo no identificó a esa persona que dijo llamarse con el nombre de Eliseo. Por lo que solamente tenemos como dato la entrevista de la víctima y el testimonio de Albertico, quien refieren haber conocido sin que se tenga la certeza, como lo alega la defensa, de que se trate de la misma persona en contra de quien el fiscal del Ministerio Público formuló imputación y solicitó se vincule a proceso. No se tiene la certeza de que se trate de la misma persona. Por otra parte, no se encuentra acreditada también la procedencia, la ajeneidad de la cosa. Si bien es cierto que la víctima ha referido que le solicitó a uno de sus amigos le prestara la cantidad de 3,000 pesos para completar los 20,000 pesos, no se tiene la certeza de la existencia de la cosa de la que refiere la Fiscalía que el imputado se haya apoderado. Por lo que hace a los informes de investigación que realizó el elemento de la policía especializada, como ya lo señalé, no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna relación con el hecho que el fiscal del Ministerio Público pretende o pretendió imputarle. Si bien es cierto que el artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 316 de la ley en la materia no requieren de pruebas plenas ni de un mayor estándar probatorio, pero sí requieren de datos, evidencias que razonablemente nos permitan establecer la comisión de un hecho y la probable participación del imputado en la comisión de ese hecho. Circunstancia que con los datos probatorios que expuso la Fiscalía del Ministerio Público, que en este caso es nada más el dicho de la víctima y de un testigo que refieren haber conocido a de que se trate de la misma persona que en esta audiencia dijo llamarse. Por lo tanto, no ha lugar a vincular a proceso a el por la comisión del hecho que la Fiscalía señaló como delito de robo con violencia y agravado, previsto por los numerales 270, párrafo primero, fracción primera, 274, 275, fracción tercera y cuarta, 276, segundo párrafo, fracción segunda del Código Sustantivo Penal de la entidad. Por lo que, en consecuencia, al no quedar acreditado con evidencias razonables la comisión de un hecho y la probable participación de por los razonamientos que ya señalé, reitero, no ha lugar a dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado. En consecuencia, se ordena su libertad. Se le instruye al personal de sala, tome nota de lo ya resuelto. Término del artículo 467, fracción séptima de la ley en la materia, hágase saber a las partes el derecho y término que la ley les otorga para interponer recurso alguno en caso de inconformidad con la resolución que se pronuncia. De igual manera, quedan a salvo los derechos de la Fiscalía para efecto de poder continuar con sus actos de investigación y en su momento solicitar lo que corresponda o lo que proceda. Término del artículo 63 y 82 quedan debidamente notificadas las partes. Fiscalía. Pues, señoría, únicamente copia del audio y video y de la resolución que le recae a la presente audiencia. Asesor. En los mismos términos, su señoría. Defensa. Gracias, señoría. Únicamente solicitar copia del audio y video y de la resolución que se emita por escrito, autorizando para recibirla a José Luis Hernández Hernández. Es cuanto, señor juez. Muchas gracias. Pérez, ¿alguna manifestación? Gracias, su señoría. Se hizo justicia. Gracias. Bien, en términos del artículo 50 de la ley en la materia, expídase copia del audio y video y de la presente resolución a la Fiscalía del Ministerio Público, así como la defensa, teniéndose por autorizada a la persona que ha señalado. Tomando en consideración que las partes han manifestado tener otra petición o manifestación que hacer, se da por terminada la audiencia. Se ponen de pie, por favor.